social tiene mayor complejidad que un lenguaje máquina, que lo que hoy día generalmente llamamos software. Pero en otra época había otras maneras de distinguir porque había que aprender el lenguaje. Había que aprender el RPG, había que aprender Fortran, ¿no? En fin, había una serie de lenguajes de máquinas que ya no olvidé inclusive sus nombres, ¿no? Pero por lo menos había unos 9 o 10 nombres disponibles para, digamos, crear sistemas operativos. Ahora solamente tenemos que machucar un teclado, pero en los años 60 y 70 y 80, un ingeniero de sistemas o un experiencia de computación tenía que escribir fórmulas y abundantes fórmulas, ¿no? Algo de papeles de fórmulas en el lenguaje mágico. Entonces, ciertamente, Chomsky, que es un innatista en un aspecto importante, razonaba así, señores. Un niño Down que tiene frecuentemente deficiencias cerebrales, sin embargo aprende la lengua natural, aprende a hablar, lo que tiene es educación. No habla con la fluidez de una persona normal, pero se defiende. Y un pequeño niño de inteligencia normal habla bastante bien a los 3, 4 años. Y maneja bien su lengua a los 7 años. Bien. Pero ¿cuánto tiempo se demora un ingeniero que ingresó a la universidad a los 18 años para manejar lenguajes de máquina? En esa época era obligatorio hacerlo. Se demoraba 5 años para hacer una maestría en el campo. Entonces la pregunta es, además no todos pueden aprender esto. No todos estudian ingeniería de sistemas, ¿no? O lenguajes de máquina. Entonces, hay buenas razones para pensar que los lenguajes de máquina no son sencillos. Se necesita gente más o menos dotada para aprenderlos y se necesita escuelas, universidades, ¿no? Clases, etc. No es sencillo aprender lenguajes de máquina. Bien. Entonces la pregunta es, ¿y es sencillo aprender un lenguaje natural? Si los lenguajes naturales son más complejos que los lenguajes mágicos, y eso es control teórico, entonces ese niño tiene condiciones especiales para aprender su lengua natural. Está dotado, digamos, genéticamente para eso. Esa es la base de la tesis innatista respecto del lenguaje de Chomsky. Estamos formateados, ¿no? Para aprender un lenguaje. Hay un tiempo para ello. Porque si no fuera así, realmente pues sería más fácil que aprendamos lenguajes de máquina que lenguas naturales. Tendríamos que ir, digamos, a la universidad para aprender nuestra lengua materna, ¿no? Y podríamos aprender más fácilmente el lenguaje de máquina. Si habría que entender esto por grado de dificultad. Ahora, ¿en qué consiste el teorema de Chomsky? No es una cosa complicada, ¿no? Pero ciertamente tampoco es un asunto que podemos resolver en 10 minutos. Lo que se puede decir es que son dos teoremas en los que pues, se prueba que toda construcción en lenguaje de máquina es previsible y decidible. En cambio, toda construcción en un lenguaje natural no es ni previsible ni decidible. O sea, cualquier lenguaje natural es un sistema fuerte pero incompleto. O sea, es un sistema mucho más fuerte que la lógica proposicional o que la de Bull, por ejemplo, ¿no? O que una estructura de Bull, que también son estructuras que se aprenden en álgebra en la universidad. Entonces, ciertamente, las tendencias del siglo XX vuelven a repetir la discusión entre Platón y Aristóteles. Platón es un innatista. Traemos las ideas de adentro y solamente hay que recordarlas. Aristóteles, en cambio, decía, señor, todo se aprende. La tesis de la tabula rasa es aristotélica. No hay nada en la mente o en la psique, sería mejor decir para no traducir, que no haya pasado antes por los sentidos.
¿no? Todo se aprende. Según Chomsky aprende mucho, pero el lenguaje, digamos que se aprende solamente parcialmente, en el sentido de que puedo aprender chino si nazco en un lugar chino, o francés en un lugar francés, o aguaruna en la Amazonía. Pero estoy formateado, por decirlo así, genéticamente, para aprender un lenguaje. Y esa es la razón por la que somos capaces, digamos, de pensar, ¿no? O sea, según estas tesis, es más fácil señalar o sostener el punto de vista de que se piensa siempre en un lenguaje. Algo de eso también sostiene Wittgenstein en el tratado, ¿no? Porque si ustedes recuerdan que Wittgenstein es un filósofo muy conocido por la comunidad filosófica, pues pensar claramente, ¿no es cierto?, no es diferente de hablar claramente, ¿no? Si usted piensa claramente, puede hablar claramente, ¿no? Y si no puede hablar claramente, no piensa claramente. Y es mejor que guarde silencio. Eso es lo que recomienda Wittgenstein en uno de sus aforismos. Bien, entonces, ese que me parece es un punto importante en relación con nuestra educación, porque nuestros niños tienen muy bajos niveles de comprensión de lectura. Según todas las mediciones internacionales del consorcio PISA, de UNESCO, las pruebas de los años 98 que se llaman las pruebas YESA, y de las mismas pruebas que ha tomado en el año 2008, que se llaman las pruebas CERSE con S, ¿no? O sea, la Centro de Evaluación Regional de Calidad de Educación. Nuestros niños están en los últimos lugares de la región en comunidad de lectura. Bueno, ciertamente ahí hay mucho que explorar, pero posiblemente la gente que no estudia filosofía, ¿no? Y digamos que, pues, 70 años del siglo XX fueron dedicados a la filosofía del lenguaje, ¿no? Pues no es muy consciente de estos hechos. Realmente algo pasa también, ¿no?, con los problemas del bilingüismo. Algo pasa, digamos, con los problemas llamados de la interculturalidad, que no merece mayor atención en la educación del país. Y algo pasa, obviamente, no solo con los niños, sino principalmente con los docentes y con la manera como los formamos. Podría ser que alguien pueda sostener la tesis que se piensa sin lenguaje. No la comparto y me parece difícil sostener, pero creo que este es un tema muy importante y no es un tema meramente científico. Hasta la fecha es un tema de filósofos, ¿no? O de filósofos de la ciencia o de científicos que hacen filosofía. Bien, pasemos adelante. Bueno, acá está la definición de operación mental, ¿no? ¿Qué es una operación mental? Aquí está la ley de Piaget, ¿no? Y bueno, esa transformación que puede ser internalizada como acto mental o puede ser realizada parcialmente, por ejemplo, con acto verbal. Lo importante en esta definición que ustedes pueden ver es que Piaget no es un conductista. O sea, pensar y operar con el pensar no son meras conductas de Piaget, porque usted puede realizar operaciones mentales mentalmente, ¿no? Y de hecho lo hacemos en la vida cotidiana. Muchas personas, digamos, tienen lápiz y papel, bueno, y multiplican, dividen, etcétera, ¿no? Hacen operaciones de cálculo muy rápidas. Entonces, pues es importante en este aspecto Piaget, porque hemos vivido largas temporadas de conductismo. Y estas tesis que sostienen que hay que hacer por uno por competencias, es en el fondo conductista. No es muy distinta, aunque tenga componentes cognitivistas. Porque ¿cómo mide usted las competencias? Las competencias las mide usted por desempeño. A propósito, Chomsky introdujo este término en el vocabulario científico, porque fue el primero que habló de la competencia lingüística, ¿no? O sea, la competencia para hablar un idioma.
Y usó ese término cuando objetó a Skinner en una conferencia importante donde Skinner quiso dar una explicación con tinta de lenguaje. Y Chomsky le dijo, bueno, usted puede ser un buen psicólogo, pero de lenguaje sabe un poco. Y bueno, desde entonces los psicólogos se volvieron cognitivistas, ¿no? Y el cognitivismo no es creación de los psicólogos, es creación de este lingüista Chomsky, con tesis semejantes a las que, bueno, expuesto muy brevemente en la parte anterior. Sigamos adelante. En esta parte, ustedes tienen que están las características de lo que es una operación mental. Esto más o menos se ha divulgado, ¿no? Bueno, una operación mental es reversible por inversión o por reciprocidad, ¿no? Mantiene algún elemento invariante, ¿no? Y toda operación mental se realiza dentro de un sistema de operaciones o una estructura operacional. O sea que tampoco, digamos, es tan sencillo caracterizar la operación mental. Ahora, esto está formalizado por Piaget en sus conferencias sobre epistemología genética, ¿no? Y está formalizado, podemos ver la siguiente transparencia, bro, que digamos, pues, no, antes de esto creo que lo hemos tratado algo. Así es. Está formalizado de tal manera que, digamos, hay tres estructuras, por decirlo así, operacionales básicas. Una algebraica, ¿no? Otra, digamos, de orden o de reticulado, y otra topológica. Esto no quiere decir que los niños sepan nada de la topología, ¿no? O álgebra de Ure, que en otro caso, álgebra de grupos, en un caso álgebra de Ure, en otro caso, o topología. Significa solamente que hay, digamos, patrones de desarrollo mental que el investigador tiene que describir. Y para describirlos adecuadamente necesita este tipo de herramientas que algo así como recogen las regularidades que se dan en nuestra conducta, en nuestro comportamiento mental, por decirlo así. Pues es algo así como que una persona, para hablar castellano, no necesita, digamos, saber gramática. Hay muchos analfabetos que hablan perfectamente castellano, se comunican satisfactoriamente. Y hay muchas personas que han ido a la escuela y tampoco nunca estudiaron gramática porque, por el currículum escolar, etc. El hecho de que la gramática rija la lengua castellana no significa que para ser competentes en castellano debamos conocer gramática. Bien. El hecho de que un niño, en sus comprensiones, en sus desarrollos, ¿no?, se comporte de una manera tal que sigue, digamos, esa manera es describible mediante esquemas algebraicos, no quiere que el niño sepa álgebra. Así como la persona que habla castellano de manera competente no quiere decir que sepa gramática, porque lo puede decir no los analfabetos. Entonces acá hay que distinguir entre, digamos, las herramientas con las que describimos un proceso, ¿no?, y otra cosa es la capacidad de producir ese proceso. En ese sentido, la epistemología genética de Piaget liga fuertemente el estudio psicológico a el conocimiento de herramientas lógicas y de herramientas matemáticas. Ahora, ciertamente, algunas personas han entendido como el hecho de que el investigador necesite estas herramientas da lugar a que el niño debe aprender en ese mismo sentido la matemática. Ese fue justamente, creo que el error de la reforma del Taller del 70. Como realmente se necesitan estructuras lógicas para entender el proceso de desarrollo del niño,
Entonces el niño debe aprender la matemática lógicamente. Y entonces le enseñan el sistema de binarios, ¿no? Y primero teoría conjunto, etc. Realmente se desuniversó, ¿no?, la situación. Señor, como digo, vamos a ver, estos jóvenes van a, digamos, son hablantes. Vamos a castellanizarlos. Hay que enseñar gramática. No podemos empezar a enseñar de gramática. Sería totalmente impráctico, ¿no? Eso es lo que se hizo con los niños tratando de enseñar de matemática, no solo en Perú, sino también en Francia y en Suiza. Pero no fue error de Piaget, sino de sus alumnos, ¿no? Y ocurre que generalmente a nosotros nos llegan los divulgadores, y frecuentemente son malos divulgadores. Pero hay la idea todavía en la que piensa la cultura colonial, en la que nosotros pensamos que si digamos, el que lo dice es francés o es inglés, entonces la cosa puede ser más respetable. Hay grandes errores también en este aspecto, y este es uno de ellos, ¿no? Los franceses se han recuperado de ellos hace buen tiempo, pero esta tesis de ninguna manera significa una metodología de la enseñanza, sino significa una comprensión del investigador sobre los mecanismos a través de los cuales se estatuye, ¿no?, o se asimile el mensaje. Bien, sigamos contigo. Bueno, el pensamiento hipotético deductivo, que es el más alto nivel en Piaget, ¿no?, es el que maneja los condicionales, ¿no?, lo que no llaman los condicionales o las implicaciones. Seré breve en esto, porque ya el tiempo es fuerte y no quiero abusar de ello. Y ciertamente, lo que les puedo decir es lo siguiente. Ya desde el siglo XVIII, o XIX, perdón, Lewis Carroll, el autor de Alicia en el País de las Maravillas, pero que era profesor de lógica y de geometría en Cambridge, ¿no? Pues Lewis Carroll decía: aprender lógica es aprender a manejar sin puntitos entonces. O sea, manejar el condicional. Piaget ha llegado a la misma conclusión, pero con una diferencia: ha armado pruebas para medir la inteligencia y para medir el manejo de el pensamiento hipotético deductivo, con, digamos, condicionales como lo que están acá listados, ¿no?, de diferente tipo, ¿no? Pero si yo comienzo por el grado de complejidad en este aspecto, lo más importante es que el niño comprenda los condicionales contrafácticos y los condicionales relevantes. Bueno, obviamente ya es un niño de 12 o 13 o 14 años. Esto es lo que también debería aprender un estudiante en el nivel de tercero o cuarto secundario. En este aspecto sí, digamos, porque acá no estamos tratando de, digamos, elementos, ¿no?, que están integrados, ¿no?, a la constatación de aprendizajes selectivos, ¿no?, a través de la ciencia que asimilan los niños. Sigamos adelante. Bueno, creo que